Buenas tardes, compañeros y profesora. Vamos a presentar nuestro trabajo colaborativo. La depreciación, en términos contables, podemos decir que es la reducción del costo que se registra de un activo de forma sistemática, hasta que este valor del activo sea cero o insignificante. Por ejemplo, un automóvil usado no tendrá el mismo valor que un automóvil nuevo. ¿Por qué sucede esto? Porque pues se da una depreciación de su valor de dicho activo, y esto principalmente solo se presenta en activos tangibles. Para calcularlo hay distintos métodos. Entre el más conocido o el que más se aplica es el método de línea recta. Con este método pues la depreciación de un activo se divide de manera uniforme a lo largo de su vida útil, es decir que lo debemos de calcular. Depreciación de línea recta es igual a costo del activo menos el valor residual del activo entre el año de vida útil estimada. ¿Y cómo registramos la depreciación? Bueno, para registrar los gastos de depreciación pues resulta un poco sencillo, porque lo primero que se debe tener en cuenta es del contraactivo, o también conocido como depreciación acumulada, es ingresarlo, esta información, en una hoja de balance o balance general. Entonces, al estado de resultado vamos a cargar todos los gastos de depreciación calculados mensual o anualmente para el activo según sea el caso. Es decir, que los registramos, por ejemplo, el deudor en la hoja de resultados se registra gastos de depreciación de maquinarias $3,000, ¿no? Y en el acreedor sería en la hoja de balance, donde la depreciación acumulada de maquinaria sería igual por el mismo valor de $3,000. La amortización es una técnica utilizada en la contabilidad para disminuir periódicamente el valor contable de los préstamos o activos tangibles durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, cuando hablamos de amortización nos referimos a dos situaciones, ¿no? En primer lugar, la amortización se utiliza en proceso de pago de una deuda a través de pagos regulares de capital e interés a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para reducir el saldo actual de un préstamo, como una hipoteca o un préstamo de automóvil, a través de pagos a plazos. Y en segundo lugar, o la segunda situación, es la amortización. En la amortización, que la que también nos referimos a la distribución de los gastos de capital relacionados a los activos intangibles. Y a diferencia de la depreciación, aquí lo que se amortiza pues son objetos pues intangibles, ¿no? Como patentes, marcas registradas, contratos de franquicia, propiedad intelectual como los derechos de autor, o también los costos de emisión de bonos para la reunión de capital, gastos organizacionales. Punto de equilibrio, o también conocido como el punto muerto, es un término que sirve para definir el momento en que una empresa cubre sus costos fijos y variables, es decir, cuando los costos totales igualan a los ingresos totales por venta. Pero, ¿para qué nos sirve calcular el punto de equilibrio para nuestra empresa? En primer lugar, nos permitirá evaluar la rentabilidad de un negocio, es decir, así nuestra empresa sabrá cuánto es lo que necesita vender para generar ganancias. En segundo lugar, nos ayudará a confirmar si nuestra idea de emprendimiento convendrá en términos financieros. En tercer lugar, es que tendremos la base de un plan de contingencia en caso de que se presenten temporadas bajas. Gracias a este análisis, las sorpresas negativas se pueden disminuir o se pueden enfrentar con mayor rapidez y eficacia. Y por último, observaremos el crecimiento de nuestra empresa a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cómo podemos calcular el punto de equilibrio? En primer lugar, es necesario conocer los costes fijos y variables. Estos datos pueden obtenerse de forma anual, mensual o trimestral. Y en la parte de abajo se encuentra la fórmula general, que es punto de equilibrio igual a costes sobre porcentaje de margen bruto. Por último, los puntos que debemos de tomar en cuenta para nuestra fórmula son dos factores principales que deben conocer. Son nuestros gastos fijos y variables con los que obtendremos los costes totales. Los gastos fijos no cambian mes con mes y su valor siempre es el mismo. Los gastos variables
varían de acuerdo con lo facturado mes con mes y su relación es directa con el número de ventas, por lo que si estás aumentando, las variables también lo harán. Algunos ejemplos de gastos variables pueden ser como las comisiones de ventas, la mano de obra, la materia prima, entre otros. Y por último se encuentran los costes totales, el cual es la suma de los gastos fijos y variables. Como siguiente tema se encuentran los estados financieros pro forma. ¿Qué son? Los estados pro forma son las proyecciones financieras del proyecto de inversión que se elaboran para la vida útil estimada o también llamada horizonte del proyecto. Dichos estados financieros revelan el comportamiento que tendrá la empresa en el futuro en cuanto a las necesidades de fondos, los efectos del comportamiento de costos, gastos e ingresos, el impacto del costo financiero, los resultados en términos de utilidades, la generación de efectivo y la obtención de dividendos. Los estados financieros pro forma fundamentales son, en primer lugar, el estado de resultados, en segundo, el flujo de efectivo, en tercero, el estado de origen y aplicaciones y por último, el balance general o bien llamado estado de situación financiera. El objetivo de los estados financieros pro forma es mostrar reactivamente la situación financiera que se hubiese tenido al incluirse hechos posteriores que se han realizado en los resultados reales. Estos hechos pueden ser, por ejemplo, emisión de acciones, emisión de obligaciones, fusión de sociedades, cancelación de acciones, entre otros. Los grupos de personas a quienes interesan estos estados pueden ser accionistas y propietarios, administradores, acreedores y prospectos de acreedores, prospectos de inversionistas y autoridades gubernamentales. Entre las características de los estados financieros pro forma es que en base a ellos se planean las utilidades y su elaboración depende de procedimientos técnicos para contabilizar los costos, gastos, ingresos, pasivos, activos y capital social. Los insumos que requieren son el pronóstico de ventas del año próximo, presupuesto de efectivo y estados financieros del periodo actual. Su característica principal es presentar el horizonte en el tiempo de la inversión que se pretende efectuar, si va a contribuir o ayudar con otras técnicas financieras, el saber si es factible realizar el proyecto de inversión. Organización y reglamento. La organización de los estados se dividen en 4. El primero tenemos el estado financiero proyectado, el cual este estado financiero es a una fecha o periodo futuro basado en cálculos estimados de transacciones que aún no se han realizado. Es un estado estimado que acompaña frecuentemente a un presupuesto, un estado pro forma. En segundo lugar tenemos los estados financieros consolidados. Son aquellos que son publicados por compañías legalmente independientes que demuestran la posición financiera y la utilidad, tal como las operaciones de las compañías fueran una sola identidad legal. Por ejemplo, la clase de estados financieros, el balance general, el estado de resultados y operaciones, estado de flujos, entre otros, y balance general. Tenemos estados financieros auditados, los cuales son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y verificación de la información. Este examen es ejecutado por contadores públicos independientes, quienes finalmente expresan una opinión acerca de la responsabilidad de la situación financiera, resultado de operación y flujo de fondo que la empresa presenta en su estado financiero de un ejercicio en particular. Y por último, tenemos el balance general corporativo, el cual es un estado financiero en el que se componen los diferentes elementos que lo integran en relación con uno o más periodos, con el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera de una empresa y facilitar su análisis. En cuanto a su reglamento, lo encontramos en el Reglamento para la Preparación de Información Financiera, en el capítulo 1, donde nos habla sobre las disposiciones generales. Tenemos el artículo 1 que nos habla sobre los estados financieros. Los estados financieros a los que se refiere el presente reglamento son los siguientes: el balance general, estado de ganancia y pérdidas, estado de cambio en el patrimonio neto y estado de flujo efectivo. Dichos estados deben estar incluidos en las aclaraciones pertinentes, denominadas notas a los estados financieros.
cuando la inflación acumulada de los 3 últimos años lo justifique, dispondrá la presencia de información financiera ajustada por inflación. También tenemos el artículo 3, que nos habla sobre los estados financieros comparados. Tiene el objeto de proporcionar información en cuanto a los cambios experimentados por la empresa y debe prepararse los estados financieros comprobados, salvo que mediante circunstancias no lo permitan, en cuyo caso se tendrán que explicar en una nota a los mismos. Otro artículo que tenemos es el artículo 4. Nos habla sobre la forma de preparación, en el cual los estados financieros deben contener en forma razonable toda la información necesaria para hacer adecuada interpretación y ser preparados de acuerdo a las normas del presente reglamento. Las empresas sometidas a una legislación especial en cuanto a la forma de presentación de algunas partidas de sus estados financieros se ceñirán a las disposiciones de este reglamento en cuanto les sean aplicables, caso en el cual se divulgarán las disposiciones las diferentes de presentaciones mediante notas. Además del reglamento, el estado financiero cuenta con ciertas reglas. Una de ellas es la contabilidad, que se debe de eliminar todas las cuentas del patrimonio de los accionistas de la filial, tales como acciones comunes y ganancias retenidas. La segunda regla es eliminar la cuenta de inversión subsidiaria que la compañía registró en el momento de la adquisición. La tercera regla, el contador crea una cuenta de participación no controlada si la empresa posee menos de 100% de la filial. En cuanto a la cuarta regla, nos habla sobre ajustar todas las cuentas de la hoja de balance de la filial con el valor actual del mercado justo de las cuentas. Y por último, tenemos la quinta regla, la cual reconoce una buena voluntad para el cambio en el valor de los activos. Los estados financieros pro forma otorgan servicios tales como el reflejo de la actividad económica de la empresa, conocimiento del estado de la venta y distribución de tiempo, análisis estratégico empresarial, así como el estado de inventario, de origen y aplicación de recursos. Y por último, también está la posibilidad del servicio de la situación financiera o balance general del proyecto o empresa. Las facultades que tienen los estados financieros pro forma se basan en la toma de decisión sobre un proyecto dependiendo de las posibilidades y del caso que se podría presentar en base de un análisis de estado financiero o de una supuesta hipótesis o situación financiera